qué gusto estar nuevamente con ustedes, queridas amigas y amigos de La Experiencia. Se nos está acabando el 2025, ¿eh? Un año, bueno, de muchas emociones y como siempre, pues es momento de poner las cuentas en orden y sobre todo de ver qué nos depara el futuro cercano, más que nada para el bolsillo. Totalmente. Es la época del año para eso. Hoy de verdad nos dimos a la tarea de investigar y vamos a hacer un análisis completo para ustedes. Primero, las fechas clave, esas que todos esperan. Los pagos de la pensión de diciembre. Vamos a hablar de nuestros amigos del IMSS y del ISSSTE. Y segundo, y aquí es donde la cosa se pone muy interesante, vamos a desglosar los anuncios sobre los aumentos para el 2026. Exacto. A quién le toca, cuánto va a ser y pues cómo nos afecta a cada uno. Quédense con nosotros porque hay mucho de qué platicar. Es que es información crucial, de verdad. No solo para la planificación de fin de año, sino para empezar el 2026, pues, con un poquito más de certidumbre. Y vamos a analizar no solo las cifras, que es importante, sino el panorama general, lo que significan estos cambios a largo plazo para todos los pensionados. Pues vámonos directo al grano, ¿te parece? A lo que nos alegra el mes. ¡Venga! Y empecemos con una felicitación, que ya se la merecen. Muchas felicidades a nuestros queridos pensionados del ISSSTE. Claro que sí. Porque según nuestros datos, muchos ya recibieron su aguinaldo desde la semana pasada. ¡Qué maravilla! Así es, ya debe estar ese dinerito en la cuenta. Ojalá que sí. Nos encantaría que nos contaran en los comentarios. ¿Ya les llegó? ¿Todo en orden? Porque a veces uno se preocupa, ¿no? Sí, siempre está la duda. Pero qué bueno que ya esté cayendo ese dinerito. Y fíjate que la buena racha para ellos continúa, porque el pago de su pensión mensual, la de diciembre, se les va a adelantar. Ah, ¿también? También, como ya es costumbre. Así que tomen nota, apúntenle bien. La fecha marcada en el calendario es el viernes 28 de noviembre. Viernes 28 de noviembre, o sea, antes de que termine el mes. Justo, para empezar el fin de semana ya con la pensión en la mano. ¡Qué bien! ¿Y nuestros amigos del IMSS, ahí cómo está la cosa? Para nuestros amigos del IMSS, la tradición se mantiene. Su sistema es como un relojito suizo. Muy puntuales siempre. Puntualísimos. Su pago llegará el lunes 1 de diciembre. 1 de diciembre. El primer día del mes, como siempre. Así que bueno, los del ISSSTE a disfrutar desde el fin de semana, los consentidos, y los del IMSS, pues con la tranquilidad de que el primer día del mes, ahí estará su pago, sin falta. Y con esto, pues, ahora sí cerramos los pagos del 2025 y abrimos la puerta a la gran discusión del próximo año. Los aumentos. El tema del momento. Ahora sí, hablemos de lo que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum este pasado 14 de noviembre. Hay mucho ruido, ¿no?, sobre un aumento que viene en camino para 2026, y es muy importante entenderlo bien. Sí, porque se puede prestar a confusiones. Lo que se anunció fue el inicio de la negociación para el próximo aumento al salario mínimo. Ok, al salario mínimo. Al salario mínimo. Esa es la clave. La propuesta, o bueno, más bien la expectativa que se maneja, es de un 12%. 12%. Es una cifra importante, sin duda. Importantísima. Pero, y aquí hay que poner un ojo, esto aún no es oficial. Es una propuesta. Claro. Lo fascinante aquí es el proceso. No es una decisión de una sola persona. Es un acuerdo que se logra entre tres partes: el gobierno, los representantes de los empresarios y los sindicatos. Una negociación. Es una negociación en toda regla. Y la cifra final, la oficial, se dará a conocer a principios de diciembre. Ok, a ver, vamos a desglosar esto. Un 12% suena excelente. Pero la pregunta del millón, la que seguramente toda la gente en casa se está haciendo es... ¿Me va a tocar a mí? Exacto. Ese 12% también significa que nuestras pensiones del IMSS y del ISSSTE van a subir un 12%. Porque, oye, sería el mejor regalo de Navidad, ¿no? Sería increíble. Pero, bueno, lamentablemente, para la gran mayoría de los pensionados, la respuesta es no. Ay... El aumento general para las pensiones no se basa en el salario mínimo, se basa en otro indicador. ¿Cuál es? Se basa en la inflación anual. La inflación. Ok. Y para este año, se espera que la inflación cierre alrededor de un 4%. 4%. Ese sería el porcentaje de aumento para la mayoría de las pensiones en febrero de 2026. ¡Auch!
A ver, del 12% que soñábamos a un 4%. Bueno, algo es algo, supongo, pero la diferencia es muy, muy notable. Es un mundo de diferencia. Sin embargo, me imagino que como en toda regla, debe de haber excepciones. Y aquí es donde la cosa se pone, pues, más específica. Ándale. Aquí es donde hay que poner mucha atención, porque sí hay excepciones. Y son muy claras. A ver, cuéntanos. La primera. Se trata de los nuevos pensionados del IMSS, pero bajo la ley del 73. Ok, los que apenas se van a pensionar. Exactamente. Para ellos existe algo que se llama la pensión mínima garantizada. Y esta pensión por ley sí se actualiza con el salario mínimo. Ah, mira. Entonces, si el aumento del salario mínimo es del 12%, esta pensión mínima para los nuevos jubilados quedaría en aproximadamente 10,543 pesos. 10,543 pesos. Para los que se pensionan bajo la ley del 73. Correcto, para los nuevos. Es un piso de protección muy importante. Vaya que sí. ¿Y hay alguna otra excepción? La hay. Y esta es para un grupo muy, muy particular de pensionados del ISSSTE. Del ISSSTE. Sí. Son aquellos que se jubilaron entre el 5 de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 2001. Un periodo muy específico. Muy acotado. Y no es todo. Además de la fecha, tuvieron que haber ganado un juicio para que su pensión se calculara en salarios mínimos. O sea, tuvieron que pelearlo legalmente. Tuvieron que ir a juicio y ganarlo. Ellos sí. Ellos verán reflejado el aumento completo del salario mínimo. Son pocos, la verdad, pero son muy afortunados. Pues sí. ¡Qué historia! ¿Qué les parece esto? ¿Conocen a alguien en estos casos? Nos gustaría mucho saber si tenemos a uno de estos afortunados viéndonos. Sería increíble. Cuéntenos su historia en los comentarios. De verdad que sería muy interesante leerlos. Definitivamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos las piezas, lo que se está creando es una brecha, ¿no? Una brecha cada vez más grande. Exactamente. Por un lado, tienes pensiones nuevas y más altas, que crecen con el salario mínimo. Y por otro, a muchísimos de ustedes con pensiones de 3,000, 4,000 o 5,000 pesos. Pensiones que se han quedado estancadas. Que sienten que se han quedado rezagadas, porque solo suben con la inflación. Exactamente. Y esto ha generado una inconformidad muy grande. Y es legítima, ¿eh? Hay una presión creciente sobre el gobierno. Me imagino. Especialmente de organizaciones muy fuertes, como el Sindicato de Maestros, la CENTE. Ellos piden cambios de fondo, no solo ajustes. ¿Qué es lo que piden ellos, por ejemplo? Pues, por ejemplo, piden eliminar la ley del ISSSTE de 2007, regresar al sistema anterior. Un cambio mayor. Un cambio estructural. Ahora, la respuesta oficial del gobierno ha sido que hacer un cambio de esa magnitud, pues no es posible financieramente. El argumento de siempre. Pero esto plantea una pregunta muy importante. ¿Es sostenible un sistema donde las pensiones más antiguas pierden poder adquisitivo año con año? Subiendo solo un 4% mientras el costo de la vida, la tortilla, el transporte, sube mucho más rápido? Es que esa es la cuestión. Es un tema complicado y muy polémico. A mí me gustaría preguntarle a la gente que nos ve. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que el gobierno debería buscar una solución para nivelar las pensiones más antiguas? Es un debate que se tiene que dar. Déjenos saber su punto de vista, por favor. Oye, y no nos hemos olvidado de una pieza clave en todo esto, la pensión del bienestar, Fundamental. que es un apoyo fundamental para millones. ¿Qué sabemos sobre su aumento para 2026? ¿Hay que aplica? Aquí fíjate que hay más incertidumbre. El aumento de esta pensión no sigue una regla fija como las otras. Se anuncia hasta enero. Hasta el próximo año. ¿Sí? Y si vemos lo que pasó al año pasado, el incremento fue menor a la inflación. La inflación fue del 4.21% y el aumento fue un poquito menor. Lo cual generó algo de decepción, me imagino. Sí, hubo algo de decepción. Ahora, una posible justificación, una razón técnica, es que el dato oficial de la inflación de todo el año se publica hasta el 9 de enero. Ah, claro. Entonces, el gobierno tiene que hacer una estimación para poder hacer el pago de ese mes. Pero al final del día, tendremos que esperar el anuncio oficial de la presidenta. Pues esperemos que este año sean un poco más generosos, ¿verdad? Digo que por lo menos el aumento iguale a la inflación para no perder poder de compra. Sería lo mínimo indispensable. ¿Ustedes qué aumento consideran que sería justo para la pensión del bienestar? Los leemos. Nos interesa mucho saber qué cifra tienen en mente. Sí. Bueno, pues hemos cubierto muchísimo terreno hoy, de verdad. Bastante. Ya tienen las fechas de pago de diciembre.
Ya entendimos la realidad sobre los aumentos del 2026, la diferencia entre el salario mínimo y la inflación, y el debate que está sobre la mesa. El panorama completo. Esperamos que toda esta investigación que hicimos les sea de gran utilidad para planificar. Para nosotros es muy valioso saber lo que piensan. De verdad es el motor de lo que hacemos. Por favor, dejen sus comentarios, sus dudas, sus opiniones aquí abajo. Nos encanta leerlos y aprender de ustedes. Y si este análisis les pareció útil, si les sirvió de algo, les pedimos que nos apoyen de 3 maneras muy sencillas. ¿Cuáles son? Primero, suscríbanse al canal. Así no se pierden ninguna información importante que saquemos. Es lo más importante. Segundo, regálenos un me gusta, un like. Eso nos ayuda muchísimo a que más gente nos vea. Y tercero, compartan. Compartan este video con sus familiares, con sus amigos, con quien crean que le pueda servir. Gracias por acompañarnos en este momento. Es muy importante que ahora pongan atención al siguiente comunicado. Presidente, y justo sobre García Luna y en general sobre estos llamados de algunos, de algunos políticos trasnochados y de otros personajes, sobre todo el conservadurismo, de que regrese la guerra contra el narcotráfico, pues teniendo en cuenta que aquí la guerra contra el narcotráfico pues no existió, lo que existió fue un narcoestado donde Genaro García Luna se asoció con el cártel de Sinaloa, pues preguntarle sobre esto que ha reiterado sobre el permiso para matar. En Contralínea, en octubre de 2013, publicamos una investigación sobre estos comandos de la muerte, justamente conocidos como escuadrones de la muerte, que operaban en el sexenio calderonista y que seguían operando en el primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto. Estos escuadrones de la muerte fueron creados directamente por Genaro García Luna y se tomaron diversos agentes de áreas estratégicas de la Secretaría de Seguridad Pública. En aquella ocasión nosotros documentamos pues que estaban dedicados no solo a exterminar a personas, a matarlas, y no solamente del narcotráfico, sino también cometían secuestros y otras atrocidades, desapariciones y amedrentamientos de todo tipo. Y, como decía yo, no solo a narcotraficantes o presuntos criminales, sino también a empresarios, a periodistas, a luchadores sociales, a activistas. En ese sentido, Presidenta, pues este caso particular de uno de los escuadrones de la muerte, de los que se dieron cuenta en ese trabajo periodístico sus nombres de estos agentes, pues con los años se confirmó en un documental titulado Narcocirco del periodista Romain Bollinger. Pues ahí consiguió él un testimonio de uno de estos agentes y él dijo que en efecto estaban en este escuadrón de la muerte y que habían pues asesinado y desaparecido personas y que se deshizo uno de esos escuadrones justamente después del reportaje de Contralínea. Entonces preguntarle, Presidenta, pues no solo sobre esta hipocresía de la derecha, ¿no? Primero de no entender que no hubo guerra contra el narco, sino un narcoestado en el sexenio calderonista. Y lo segundo, pues también la importancia de que tengamos claro lo que significa el permiso para matar y el mátalos en caliente. Es muy interesante lo que mencionas. En el periodo de García Luna, en efecto es el periodo donde se incrementa el número de secuestros en el país y se ha investigado poco sobre ello. Y hay reportajes, documentos que mencionan la participación de estos grupos, como el reportaje de Contralínea. En la época de Calderón es de las peores épocas que ha vivido México, ese periodo. Y estuvo marcado desde su inicio. Él llega ilegítimamente al poder a través de un fraude electoral, igual que Salinas de Gortari, por cierto. Pero el periodo de Calderón se recrudece la violencia en México, con un discurso de que supuestamente hay una guerra contra el narco, con mucha corrupción.
Pero además el resultado, como lo mencionamos, es el aumento en los homicidios dolosos. ¿De qué sirvió en aquella época? Si se hubiera realizado en el marco de lo que ellos decían que había. Pero ni siquiera eso. Fue la asociación con un grupo delictivo, la corrupción, el dinero, el poder del dinero y un resultado trágico para nuestro país. Entonces, aquel que dice que tiene que regresar la guerra contra el narco, primero lo que quieren es regresar a vivir el privilegio que tenían con Calderón de ciertos sectores, particularmente empresariales de nuestro país, de los medios, de algunos medios. En realidad quieren regresar a esos privilegios. Pero lo que es más increíble es que cuando hablan dicen, es que México es un país donde no hay Estado de Derecho. Pero no critican eso que acabas de mencionar. Grupos dedicados al homicidio, promovidos desde el poder. Entonces, son muy interesantes esos reportajes y ahí sí creo que vale la pena investigar más ya desde la perspectiva de la Fiscalía, porque pues sí fueron periodos muy oscuros de la vida nacional. Por eso nosotros decimos que son dos proyectos, uno muy hipócrita, muy corrupto, que supuestamente defiende la libertad, la democracia, y otro proyecto que defiende el bienestar del pueblo y que sí defiende las libertades y la democracia. Entonces, el pueblo de México está con la Cuarta Transformación, pues porque lo que vivimos en el pasado ya nadie lo quiere, más que los que quieren recuperar sus privilegios. Y esto es para todas y para todos, porque están queriendo generar esta idea de que desde nuestro gobierno ahora queremos usar el terrorismo fiscal, de que el SAT ejerce un esquema de que ahora fuera de la ley se está pidiendo que se pague. Primero, para garantizar que eso no sea, vamos a publicar claramente todos los criterios del SAT. Y segundo, en este caso que resuelve la Corte el día de ayer, pues sencillamente lo que hizo es ratificar lo que ya habían dicho otras instancias. Así de sencillo. Entonces, tiene que ver con el cumplimiento de la ley y tiene que ver con un poder judicial imparcial, vamos a decirlo, que no a unos les aplica una cosa y a otros les aplica otra, y que aquellos que nunca han tenido acceso a la justicia la tengan. De eso se trató la reforma al Poder Judicial. Entonces sí son dos proyectos y es importante seguirlo diciendo. Uno que es regresar al pasado de corrupción y privilegios y otro es seguir avanzando con las libertades, con la democracia y el bienestar del pueblo. Así de sencillo. Presidenta, quizá valdría la pena hacerle un llamado a la Fiscalía General de la República, porque nosotros en aquel momento documentamos que familiares y también algunas de las víctimas sobrevivientes presentaron denuncias ante la PGR. Sería importante saber si eso se desapareció, si los expedientes siguen abiertos o qué sucedió con esas indagatorias desde la propia Fiscalía. Vamos a… Gracias, Presidenta. Gracias. Buenos Vamos días. a preguntar. Vamos… A ver. Vamos a ver. A ver, la compañera allá atrás que no pregunta. Sí, ya vamos contigo, Reina. Buenos días, Presidenta. Yanara Alcántar, del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato.
Presidenta, su gobierno ha impulsado diversas medidas para reducir el consumo de bebidas azucaradas y en PopLab publicamos una investigación en la que documentamos que las caravanas navideñas de Coca-Cola representan un costo significativo para los municipios, pues pueden o deben proveer servicios de limpieza, seguridad, tránsito, ambulancias, entre otros aspectos. De acuerdo con la información que se obtuvo, el gasto total para los gobiernos locales supera los 2.3 millones de pesos, mientras que las refresqueras solo pagaron alrededor de 3.400 pesos por los permisos. Además, este evento podría funcionar como una forma indirecta de publicitar productos con sellos, lo cual está restringido por la ley, lo que se agrava debido a que el público objetivo de estos eventos son las familias y particularmente las infancias. En este contexto y considerando el compromiso reciente de las empresas refresqueras para reducir su impacto en la salud pública, ¿qué mensaje les enviaría su gobierno respecto a continuar con estos eventos? Y por otro lado, ¿qué orientación le daría a las autoridades municipales que priorizan este tipo de eventos sobre la promoción de la salud y el interés superior de la infancia? ¿Cómo dices? ¿Caravanas? Sí, de las caravanas navideñas de Coca-Cola. Pues vamos a informarnos bien para ver qué, y con gusto lo comentamos aquí. Gracias. Y bueno, lo que sí es que ayer que fui a la secundaria, cada vez que voy a una escuela salen cartelitos, ¿no? Claudia, regresa los dulces a las escuelas. Es la mayor demanda. Claudia, por favor, regresa los dulces. Y ayer les dije, perdón, en esta ocasión tengo que ser mamá, tía o como lo quieran ver, pero el exceso del consumo de azúcar hace mucho daño, particularmente los azúcares. Ahora vamos a presentar pronto, recuerdan que se hizo una encuesta del programa Salud Casa por Casa, de las personas que tienen diabetes, hipertensión, es muy alto. Y después el número de niños y niñas que también se están analizando con el programa de Vive Feliz o Vive Saludable, Vive Feliz, también es muy alto. El principio de obesidad y diabetes también. Entonces es una acción preventiva. Entonces nadie prohíbe que se consuma una bebida azucarada, sino sencillamente pues informar de lo que significa el abuso de este tipo de alimento, o si es que se puede considerar alimento.